Derechos legales. A ver, ¿quién no ha escuchado a más de un brujo decirte tú no vas a ganar, no puedes ganar? ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que si tú ganas, todos los trabajos ocultistas que ellos realizaron y todas las mentiras que hicieron van a salir a destape, van a salir a la luz. ¿Qué significa eso? Ejemplo. Vamos a poner de nuevo el caso de la Pinzona con el Pinocho, Carlos, familia, el famoso conjuro del principal. Porque no solamente se lo vendieron a la Pinzona con el Pinocho, sino que también se lo vendieron, ya estando los dos juntos, se lo volvieron a vender para asunto de esta obtención de grados espirituales por un cambio que habían hecho con Rodrigo H. De acuerdo a lo dicho de la misma Pinzona, cuando yo trabajaba en el colegio María Reina. Sí, trabajé ahí. Me hicieron el acoso para decir basta, hasta antes del director me pusieron y empezaron a molestar. Salía llorando todos los días del colegio y estaba gente involucrada que estaban ahí desde hace años atrás y eran amistades de estas personas. Sí, el acoso fue grande. Ahora, ¿qué pasa en esta situación en sí? No solamente la Pinzona con el Pinocho, hicieron el conjuro de la principal, se lo vendieron como grados espirituales por un cambio que tenían, un convenio que tenían con Rodrigo H. en sí. Y lo que me da risa, que si ellos se manejan en el mundo espiritual, saben perfectamente que grados espirituales lo tiene la persona, el individuo en sí. Ni siquiera con una máquina psicotrónica lo puedes obtener. ¿Por qué? Porque está dentro de las mismas leyes espirituales. Ahora, ¿pueden tratar de loca a una víctima determinada? Sí, lo hacen. Tienen acceso, tienen dinero, tienen de todo, tienen contacto. Pero en el mundo espiritual sigue siendo robo. Por lo tanto, la víctima tiene derecho legal de lo que hicieron en la parte física, en el mundo espiritual, activar su derecho legal y decir, ¿sabes qué? Robaron. Robaron nombre, robaron reputación, así que ordeno las tinieblas que ellos tienen, que devuelvan todo lo robado, que obliguen a sus vasijas, que así le llaman los escritos judíos al cuerpo humano, a las vasijas de aquellas entidades, que hagan devolver todo lo robado. Un hola a todo, entre paréntesis, me había olvidado saludar, disculpen. ¿Qué es lo que pasa con esta situación? Ellos siguieron vendiendo. ¿Por qué? Porque Rodrigo H. los protege, porque tiene mucho dinero involucrado e hizo muchos contactos y tratos de negocio, porque supuestamente sus sobrinas iban a ser los descendientes rectificadores. Dijimos descendiente rectificador. Aunque sea una cuestión así, tipo inventada, pues puesto para acá, pero tiene muchos casos que son reales en sí y a mucha gente le ha tocado algo parecido. Así que escucha un poquito. El descendiente rectificador es una profecía cristo-judía, la cual habla del nuevo gobernante mundial. Es decir, los H buscan ese ente que los va a posicionar como gobernantes mundiales. ¡Chucha! Y ellos dicen haber adjudicado la profecía, pero ellos nos caen en la parte de adjudicación y de tratos con las tinieblas o con sus hechiceros o santeristas en sí. ¿Por qué? Porque sus mujeres hicieron un pacto con una entidad por el famoso conjuro de la principal. ¿Qué pasa si esta historia es verdad o no? Si es verdad, están, en buen chileno le digo, están cagados. No por la víctima, sino por la violación del decreto que ellos firmaron. ¿Pueden decir que lo hicieron de otra forma, de otra manera? No, porque en el mundo espiritual tú no puedes mentir. Puedes mentir a la gente para que te siga comprando. Lo hacen. Han ganado bastante dinero con ellos. Pero, ¿qué es lo que pasa en el mundo espiritual? Sigue siendo robo. Por lo tanto, la víctima tiene derecho a decir al mundo espiritual, ordeno que devuelvan todo lo robado, y esto incluye mi nombre y mi reputación porque ha sido manchada con enfermedades mentales que no tengo, y al mismo tiempo por medio de una vejación poniéndome como amante de un huevón que ni siquiera es. Pensaba que era amigo y jamás lo fue. Vendió, comerció con mi frecuencia cerebral, ganó dinero con su mujer, hasta pagó para que torturasen. Lo hizo. Pero eso yo no puedo ir a un juzgado y decir, ¿por qué? Porque no hay una prueba tangible. Es así, situaciones es de esa manera, esa magnitud, la cual muchas veces no tenemos escape o no sabemos cómo escapar, la cual te digo, hay un escape, la cual ir ante el trono de Dios. ¿Por qué? Porque dice que es juez. También Él nos delegó, digamos por medio de Jesucristo, jueces de las entidades. Por lo tanto, tienes el derecho de juzgar a aquellas entidades. Pero no las vas a condenar en sí con tu palabra o tu autoridad, sino de acuerdo a lo que dice la palabra.
¿Qué hicieron ellos? Violaron un decreto. Supuestamente ellos en varias ocasiones dicen que hacen eso con la víctima porque les salió una orden de muerte a utilizar la frecuencia cerebral de la víctima. Es decir, que la misma víctima lo dijo. Chucha, ¿qué significa eso? Usar una tecnología agresiva en la víctima, la cual en otros países se conoce como tecnoacoso. La élite en sí dice que este tipo de frecuencias tienen una protección divina, es decir, de ambos reinos, la luz y las tinieblas. No como vende la sobrina de Rodrigo y Pepe H., sino que ellos dicen, no, porque eran dos gobiernos, dos reyes antiguos, pero mi abuelita tiene mayor poder y autoridad, y así que lo hizo, la anuló esta, y así que nosotros podemos ocupar la frecuencia cuando la víctima está dormida, porque así ella no activa el decreto. Chucha. La otra dice, no, porque nosotros compramos e hicimos un trabajo de esclavitud eterno por una deuda que ella tenía y nosotros compramos. Chucha, en el mundo espiritual eso no vale. ¿Por qué? Porque si la víctima tiene una deuda es porque ellos fabricaron la deuda. Y si era anterior, otro la fabricó y ellos se adjudicaron aquel trabajo. Así son de hueones. Porque al adjudicarse todo lo que hicieran contra la víctima, desde el vientre de la madre, se adjudicaron también las maldiciones de hechicería o maldiciones de cristianos en contra de la economía de aquella víctima. ¿Entiendes? Cada vez que haces un trato con las tinieblas o vas donde un brujito para atacar a cualquier persona, es lo que te adjudica sí o sí. Ahora, ¿qué dicta la ley espiritual en todo eso? Que la víctima le robaron algo, tanto en su vida física, en su vida espiritual, por cada trabajo ocultista que realizaron. La parte tecnológica, le robaron los recuerdos, robaron las ideas del libro. No, dice la perra chica, yo compré a mi primo por 80 lucas la frecuencia cerebral de esa persona. Así que me pertenece y es mía, mi tío regalado es mía, porque yo tengo que probar que soy la futura descendiente rectificadora, porque me criaron para eso. Chucha. La criaron, la madre hizo el decreto, el conjuro de la principal, o se lo hizo la suegra, engañó al tipo con un espejismo porque puso la vestimenta, no vestimenta, el cuero espiritual de la víctima, porque ese es el conjuro, atrajo el tipo, tuvo sus hijas, pero ella violó el decreto cuando la víctima se activó, cuando la víctima tuvo un acceso de luz. ¿Por qué? Porque el mismo decreto, conjuro que hacen contra tu vida o familia, viola tu libre albedrío, lo que significa que en cualquier momento la ley se activa y la víctima comienza a luchar y a reclamar lo suyo. ¿Qué significa eso? Que todo fragmento de alma o esencia que el victimario que se hayan adjudicado para hacer conjuro principal o cualquier otro para aparentar grados espirituales que no tienen, va a volver a la víctima sí o sí, porque no son de ellos. Aunque ellos hayan pagado, pero la víctima no te vendió. Y hay un decreto que la víctima le prohíbe a cualquier ser humano vender algo suyo espiritual. ¿Por qué? Porque es tuyo. Porque no está involucrado solamente tú, sino deidades superiores, es decir, la luz o las tinieblas en sí. Ahora, ¿esto dónde lo saqué? Lo saqué del libro Biblia, del Génesis al Apocalipsis, con toda la historia de Israel, la enseñanza de Jesucristo. Lo saqué de tablas sumerias que me llegaron en un momento determinado, las leí o partes tan grandes de ellas y se me perdió el archivo. Soy discipulada por un Arab Agador de Safer, tío de Lea Ben David, del cual ya no está, ya no existe,